Como Pablo nos enseñaba en una lección anterior, la verdad del conocimiento del mismo Dios solamente puede ser dado a través de la obra de Dios en nuestras vidas. Este conocimiento no es un conocimiento que el hombre pudo haber imaginado ni pudo haber logrado alcanzarlo por sus limitaciones, tanto finitas como seres humanos, por al mismo tiempo por nuestro pecado. Pero Pablo, en esta lección que vamos a aprender, nos va a demostrar de que ese conocimiento fue dado a conocer, revelado o iluminado, como mejor podríamos decir, a través de la obra del Espíritu Santo, y cómo esta verdad había sido ocultada antes de la venida de Cristo y que ahora en el tiempo de la iglesia ha sido dada a conocer. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo, continuando con sus enseñanzas en cuanto a la verdad de Cristo y cómo nosotros hemos llegado a estar en esta nueva posición en Cristo, menciona en este momento, a partir del versículo 6 en adelante del capítulo 2, cómo es que ese conocimiento llega a nosotros como seres humanos. Nosotros como personas finitas no podíamos llegar a entenderlo. Y es a través del Espíritu Santo de que nosotros llegamos a entender esta verdad. Es Él quien obra en la mente del hombre, en el alma, para darle a conocer lo que Dios quiere que conozca. Y es a través de esa obra que la persona llega a entender el mensaje del Evangelio. Y a través de esa misma obra es que se convence del pecado, de juicio y de justicia, como nos dice en Juan en el capítulo 16. Y es ahí donde la persona que estaba muertos en sus delitos y pecados, por medio de la iluminación del Evangelio, llega a conocer que Cristo era el único camino a la salvación. El hombre no puede entender esto por sí solo, necesita de la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice de que ese conocimiento no es un conocimiento que el mundo alcanza. La sabiduría del hombre, la sabiduría de la persona que está todavía sin haber nacido de nuevo, la persona que no ha recibido a Cristo, no llega a comprender esto. Para ello esto está oculto. Es obra del Espíritu Santo que se da a conocer al creyente. Pero Pablo nos dice de que esto había sido ocultado con un propósito durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y bien, a través de los pasajes que leemos en muchos de los versículos que se encuentran en estos libros del Antiguo Testamento, la verdad del Mesías se daba a conocer como en la venida de Jesucristo por primera vez. No era completamente entendida, aunque se entendían ciertos pasajes, por ejemplo, sobre su sepultura, sobre su crucifixión, sobre el sufrimiento, el mismo nacimiento virginal, las ciudades donde iban a ser, que iba a ser descendiente de David, que iba a ser descendiente de Abraham, y todos esos detalles que estaban mencionados a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento, no fue completamente entendida porque el tiempo exacto no era conocido en su plenitud. Y es como dice en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió
a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Es ahí entonces donde se da a conocer la verdad de Cristo. Ahora, el mismo Jesucristo, cuando le pregunta a Pedro, le dice: Pedro, ¿quién crees que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Señor Jesucristo le dice: Pedro, eso se te fue dado a conocer por parte de Dios mismo. Y ni mismo Pedro llegó a conocerlo, aunque lo tenía cara a cara a Jesucristo. No llegó a conocerlo, sino era porque Dios había obrado en la mente y en el corazón de Pedro para que Pedro pueda entender quién era el que estaba frente de él. En este caso, Jesucristo encarnado. Para nosotros, después del tiempo de Pentecostés, la revelación de la verdad de Cristo y de su obra en la cruz para salvar nuestros pecados es solamente dada a entender por obra del Espíritu Santo, quien nos revela la verdad de estas verdades que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que después Pablo y Pedro y los otros escribieron en el Nuevo Testamento, pero para nosotros solamente si no fuera por la obra del Espíritu Santo no pudiéramos entender. Y el mismo Pablo, usando un pasaje en Isaías en el capítulo 64, versículo 4, nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu Santo. Pero lo hermoso de esto es que aunque estuvo oculto para las personas en el Antiguo Testamento la verdad absoluta de la deidad de Cristo, para nosotros que nos ha sido revelada en ese tiempo, nos dice Pablo de que esto había sido ocultado con un propósito. Él quería de que las personas que vieran a Cristo cuando Él estuvo en la tierra, no todos llegaran a conocerle, para poder así cumplir el propósito del plan de redención, de que Jesucristo sea condenado por el rechazo mismo del hombre, para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos había predestinados para este tiempo, para que a nosotros nos sea manifestada esta verdad y dada a conocer. Nosotros nos encontramos en una posición privilegiada dentro del plan de Dios de redención del hombre, para llegar a conocer a Cristo, quien había sido de alguna manera profetizado y enseñado en el Antiguo Testamento, pero de alguna manera había sido oculta por completo para muchos. Para nosotros ahora, esta verdad nos ha sido dada a conocer. Nos pone en un privilegio que no lo tenía nadie en el Antiguo Testamento, y que para nosotros ahora nos ha sido revelada a través de las Escrituras y de la predicación del Evangelio. Usted y yo debemos sentirnos amados de una manera especial porque hemos sido destinados para ese tiempo. Ahora, con este conocimiento nos pone en una posición también de responsabilidad, porque ya que nosotros hemos nacido en este tiempo, tenemos que nosotros tomar esta verdad y transmitirla a otras para que esas personas también lleguen a conocer lo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, nos ha sido revelado a nosotros y que nosotros tenemos que dar a conocer a los demás. Usted y yo estamos en un tiempo crucial en la historia del hombre, y cada uno de nosotros, los que hemos llegado a mirar a Cristo a través de la predicación del Evangelio, tenemos que llevar ese mismo mensaje para que otros puedan llegar a conocer a Jesucristo por medio de la revelación del Evangelio. Lo que necesitamos es estar en una comunión con Dios, dejar de que Dios obre en nosotros, y es dejar de que el Espíritu Santo que obra en nosotros a través de ese mensaje toque en el corazón de una persona, y pidamos para que Dios obre en esa persona, para que esa persona, igual que nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, llegue a mirar a Cristo, quien estuvo oculto de alguna manera, ha sido revelado para nosotros y puede ser revelado en el corazón de aquel a quien nosotros le compartimos la verdad del Evangelio. Nosotros llegamos a conocer esta verdad espiritual gracias a la obra de Dios. Sintámonos agradecidos, sintámonos privilegiados, sintámonos gozosos y gocémonos en esta verdad, la verdad de Cristo,
que nos ha redimido, que nos ha salvado y nos ha puesto en una nueva posición. Y vayamos y hablemos a otros de esta misma verdad que ha transformado nuestra vida y puede transformar la vida de aquel a quien nosotros le hablemos de quién es Cristo, revelado en el Antiguo, ocultado en el Antiguo Testamento, revelado ahora, y que puede darle a ellos también la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios nos ayude en este propósito.